A ver si me sale el mensaje. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Gracias por uniros a esta sesión de TICBOX 2021. Como sabéis, esta sesión se está grabando y posteriormente la publicaremos en nuestros canales. De manera que si permanecéis con nosotros, estáis aceptando ese hecho y sois conocedores. Hoy vamos a tratar un tema perfectamente alineado con lo que es el foco de la primera semana de TICBOX, que es todo lo que tiene que ver con los aspectos de sostenibilidad, economía circular, la prioridad green de la Comisión Europea, y lo vamos a ver a través de un proyecto muy concreto, yo creo que un proyecto ejemplar, que va a presentar Javier Ibáñez, director de IT del Grupo Carreras y socio de Idea Singular. Muchas gracias, Javier, por el esfuerzo en unirte a nosotros. Y lo va a hacer en unión con Francisco Martínez, de la empresa Plain Concepts, que ha sido, si no me equivoco, el socio tecnológico en este proyecto. Tras su presentación, abriremos un turno de discusión, comentarios, preguntas, tanto sobre lo que ellos van a contar, como otros aspectos que podáis tener relacionados con esta temática en particular. Así que con esto está hecha la introducción. Muchas gracias otra vez, Javier, y the floor is yours, que se dice. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y a Idea y a toda la gente que nos vaya a ver. Como he dicho, me voy a apoyar en una presentación. Me escucho con eco, Antonio, lo único. Sí, no sé si alguien tiene por ahí el micro. Vale. Bueno, espero que se vea, lo dicho. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a hacer una presentación a limón entre Paco Martínez de Plain Concepts, que es uno de nuestros socios, y servidor Javier Ibáñez de Grupo Carreras. Quería empezar diciendo que yo no soy experto ni en hacer presentaciones ni en materia de sostenibilidad, con lo cual, si meto la pata, pues bueno, pues me lo disculpáis, pero sí que pues me he agradecido de estar aquí. Como ha dicho Antonio, pues somos socios de IDEA e ideístas y nos gusta mucho pues, poder participar en este cuarto TICBOX. Nos hace ilusión contar esto también porque vamos a hablar de dos cosas muy relevantes dentro del Grupo Carreras. La primera, pues el plan de sostenibilidad, que es el eje, ¿no?, central de la presentación, pero además lo vamos a hacer pues, con un ánimo además divulgativo, pues cómo dentro de nuestra transformación digital, pues la tecnología está ayudando a llevar a cabo uno de los proyectos, una de las líneas de acción de nuestro plan de sostenibilidad. Para empezar, por poner en contexto y que se entienda todo, ¿qué es Carreras? Somos una empresa de servicios logísticos que ofrecemos pues, soluciones en la cadena de suministro. Nuestras actividades más reconocidas o relevantes, pues todo lo que tiene que ver con la logística, la distribución, el transporte, el almacenaje, pero hacemos otras cosas como, por ejemplo, la gestión del punto de venta a través de una filial nuestra, que es Metafase, o damos servicios con nuestra transitaria Carreras Forwarders y otras actividades más, como puede ser Copacking o incluso la consultoría. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una presencia principal en España y Portugal, con mucha humildad, pues ahí podemos decir que somos líderes en el sector del gran consumo, la alimentación y bebidas. Pero tenemos otras actividades y sobre todo pues somos una empresa que está en crecimiento y que nos estamos diversificando en otros sectores más industriales. Estamos también en nuestra expansión internacional. En 2017 adquirimos una firma, Transeco, Carreras Francia ahora, con el ánimo de convertirnos pues, bueno, en un actor relevante en las actividades logísticas en el sur de Europa.
hablando un poco de cifras y llevándolas al motivo de la presentación, pues nosotros tenemos más o menos unos 1.500 camiones controlados, pero en el sector de la logística, por si no lo conocéis, la subcontratación es muy alta. Seguro que al día están rodando pues alguno más que estos, casi os diría que casi el doble. Somos unos 2.030 empleados actualmente, más también pues toda la colaboración que se hace. Y tenemos más de 450.000 metros cuadrados. Creo que esto está bastante desactualizado porque recientemente pues, hemos abierto nuestro último centro en la zona del centro, en Illescas, que él solo tiene 85.000 metros, con lo cual pues tenemos un montón de instalaciones logísticas. ¿Y esto en qué se traduce? Pues ya sabéis que todas las instalaciones logísticas, todos los camiones y todos los empleados, pues al final lo que hacen es generar mucho CO2. Nosotros sabemos que somos una empresa pues que tiene un impacto alto en lo que es huella de carbono. ¿Qué ha hecho Carreras? Pues ha lanzado un plan de sostenibilidad. Es uno de los proyectos más importantes que tiene a día de hoy nuestra organización. Y lo hacemos inicialmente por la convicción de que la logística va a tener un papel muy relevante en todo lo que es el desarrollo sostenible de las organizaciones y al final de la sociedad, y porque tenemos la preocupación de cuidar nuestro planeta. Es algo que se hace con firme convicción desde dirección. Ya os digo, pues es uno de los planes más estratégicos y que se está apostando fuerte, ¿no? ¿Cómo se hace? Se hace de muchas formas, ¿no? Se hace pues apostando por energías renovables, por tener construcciones cada vez más eficientes, por hacer una gestión de la huella de carbono, que es hoy también de lo que vamos a hablar. Nuestro objetivo, nuestro ánimo, pues ser el primer operador logístico en el año 2025, que tengamos una huella equilibrada, no emitamos, ¿no? Tengamos un valor cero compensando todo lo que emitamos a la atmósfera, ¿de acuerdo? El proyecto se divide en estos 5 ejes principales. No voy a contar todo, voy a enseñar unos ejemplos, pero lo que sí que quiero con esta diapositiva del alcance trasladar es lo difícil que es para un operador logístico conseguir llegar a ese objetivo del 2025, anular toda la huella de carbono. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tantas actividades desde el transporte, desde el almacenaje, cuando tienes tanta colaboración con proveedores y clientes que tienen que sumarse a este objetivo, cuando tú tienes un consumo de medios y de materiales pues que también no graban huella de carbono, pues esto no se hace tocando una única tecla, ¿no? Y además, una de las cosas que estamos haciendo principales para poder llevar a cabo todas estas líneas es incorporarlo dentro de nuestras estrategias, sobre todo en materia de reducción de coste. Luego, cuando hable de la gestión de la huella de carbono, pues esto se entenderá mejor. Hay una línea aquí, como he dicho, de colaboración. Esto no lo hacemos solos. También pues colaboramos con bastantes entidades y yo creo que es necesaria, ¿no? Somos muy novatos en muchas de las cosas que se hacen y es necesaria esta colaboración. Algunos ejemplos principales de lo que hacemos para ir mitigando esta huella de carbono, porque sirva también para ver la cantidad de cosas que se pueden hacer. La primera, en esos 450.000 metros cuadrados de instalaciones, pues instalación de placas fotovoltaicas. No lo tenemos todavía en todos, evidentemente, se va haciendo el despliegue en 2 formatos, o propio autoconsumo del centro o incluso generación de energía y de inclusión en la red. Otra línea que se hizo, de hecho se creó Carreras Energía, implantación de un parque eólico donde pues en base a los molinos pues se genera energía limpia. Un tercer eje en materia, digamos, de construcción, pues lo que se denominan los green buildings. Nosotros estamos muy especializados en temperaturas controladas y en gamas de temperatura que requieren de refrigeración y cómo se construyen los almacenes, pues tiene luego mucho impacto en el consumo que realizas, porque
con unas construcciones pues ya pensadas para este fin, pues consigues, ¿no?, que el consumo de energía sea menor. En materia de vehículos, se están haciendo muchas cosas. También lo podréis ver, desde vehículos de gas, pruebas con hidrógeno y últimamente también habéis visto seguro por la carretera pues estos megacamiones que a priori pueden asustar, pero que en realidad hacen que se mitigue la huella de carbono. También lo que se hace es que se aligeran plataformas, se fabrican camiones específicos a las operativas del transporte que tú vas a realizar. Antes todos los camiones eran exactamente iguales y pues cada vez más la eficiencia en lo que son los vehículos pues también es mayor. Otros ejemplos, bueno, queremos certificarnos en ISO 14001 pues para también garantizar que a nivel de procedimientos pues la compañía pues lo sigue correctamente. Tenemos una cátedra con la universidad basada en sostenibilidad y en innovación logística. En los últimos años pues este ha sido el eje central de la cátedra. Y por último, lo que ahora os voy a extender un poquito más es la parte del cálculo y de la gestión con la huella de carbono. Os voy a contar algunas cosas. Esto es una imagen sin datos por temas de privacidad y con un excelente número, pero quiero que veáis que cuando un cliente entra en la web en su portal de carreras, lo primero que ve, aquí abajito a la derecha, es la huella de carbono que él, digamos, sostiene con todas las actividades que realiza con nosotros. De todos los servicios que nosotros le prestamos, lo primero que ve, y luego esto nos lo llevamos, evidentemente, pues a cada movimiento, a cada albarán, a cada... Pero es una de las cosas que hace que nosotros, pues, hagamos cosas con la huella de carbono, gestionarlas, ¿no? Este cálculo no es nada sencillo. Aquí os he puesto, esto lo podéis buscar, lo podéis descargar. Nosotros seguimos lo que se denomina la RAL de AECOC, es uno de los estándares que a día de hoy pues está más, ¿no?, pues más reconocido. Y como veis, no es fácil, no quiero entrar a detalle. Esto es una Excel, como una especie de calculadora, y tú lo que tienes que hacer es implementar todos estos tipos. Pero básicamente la dificultad reside en que no todas tus rutas son iguales, no todos tus camiones son iguales, no todos hacen los mismos movimientos, no es lo mismo el verano que el invierno. Si tú vas con temperatura refrigerada, abres las puertas del camión, se escapa temperatura. Si estás subiendo cuestas, pues consumes más en función de la carga. En fin, tiene una complejidad altísima, no solo en la parte del transporte, que es donde estoy dando alguna explicación porque creo que se entiende más fácil, pero esto llevado a la cantidad de ordenadores que tienes que tener encendidos o el consumo que tienes en una instalación, pues bueno, no es sencillo. No es sencillo medir y controlar todos los impactos que al final una actividad tiene de huella de carbono. Si alguno tiene curiosidad, pues lo puede buscar en la parte de la RAL de AECOC. Pero esto solo te da el dato, te da la medida. Nosotros hasta hace unos años, pues lo que hacíamos era medir. Nosotros medíamos, nos daba un dato y tampoco hacíamos mucho con ello, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendimos es que tendríamos que dejar de hablar de cálculo de huella de carbono y teníamos que pasar a hablar de gestión de la huella de carbono. ¿Por qué? Porque el ánimo no es calcular la huella de carbono. Calcular la huella de carbono, pues bueno, pues está muy bien porque tienes ahí un dato, pero en realidad tú lo que quieres es hacer cosas para que la huella baje. No lo haces únicamente para calcular, ¿no? Como pongo aquí, el cálculo es un medio para la mejora, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, pero no es el fin. El fin es bajar la huella de carbono. Y esto es importante, que todo el mundo sepa que el propósito no es el cálculo. El propósito es la mejora. Es fundamental trasladar en la organización, y es algo que nosotros hemos hecho, el creer que optimizando la huella de carbono estás optimizando tus procesos. Esto en el transporte se entiende facilísimo. Lo que más hace, lo que más impacta en la huella de carbono es el combustible que consumes. Si tú bajas
La huella de carbono significa que estás consumiendo menos combustible y eso significa que estás bajando costes. Con lo cual, una de las cosas que nosotros hicimos pues fue fomentar la gestión de bajar la huella de carbono como una medida de reducción de costes, como una medida de competitividad al final. Esto sí que es algo que todos los operativos y todas las personas de negocio de la empresa entienden perfectamente. Para poderlo llevar a cabo, para tener una correcta gestión, es necesario tener datos fiables e inmediatos. El perfeccionar el cálculo no es que sea complejo porque tiene fórmulas complicadas, no, es complejo porque intervienen muchos actores en la cadena. Y entonces es necesario pues, intentar evitar pues, aproximaciones, digamos, pues, groseras o simplonas o sencillas. Y lo que hay que intentar es calcular un dato que sea fiable e inmediato. Esto es lo que dará pie ahora a Paco a contar técnicamente cómo hemos resuelto esta fiabilidad, ¿no? Y esta inmediatez en la parte de los datos. Muy importante para conseguir esta información, es necesario un despliegue de medios de IoT, tanto en la parte de instalaciones como en la parte de vehículos. O sea, hay que conseguir los datos más próximos y fiables. Como digo, para abandonar esas aproximaciones hay que tener un buen despliegue. Esto es una de las cosas que al principio cuesta más porque hay que hacer además unas inversiones muy fuertes en todos los camiones, en todos los centros, pero luego, pues la verdad que te trae bondades y hay que entenderlo también pues como parte de esa inversión necesaria para luego gestionar la huella, ir bajando y entonces encontrar resultados. Lo he dicho antes, un punto fundamental, la cooperación y la colaboración, no solo con empresas tecnológicas que te ayudan a resolverlo, sino con todos los actores de la cadena, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, entre todos los equipos. Y el punto final explica el cómo se consigue, ¿no? Convirtiendo esto en un ratio clave, no solo para ti, sino también para tus clientes. Entendiendo que es un factor más, no solo porque estamos convencidos, como he dicho, de nuestra responsabilidad en esta materia de sostenibilidad y la necesidad de hacerlo, sino porque pues, puedes encontrar fórmulas donde tú puedes conseguir mejorar tu competitividad en base a hacer una gestión correcta, en este caso, de estos datos. ¿De acuerdo? Por mi parte, esto era el flash que yo quería dar desde la perspectiva de negocio de qué es Carreras, todo lo que estamos haciendo en materia de sostenibilidad y en concreto esta parte de gestión de la huella de carbono, donde una de las complejidades es la cantidad de datos que tienes que recoger y que trabajar en tiempo real. Y esto me va a dar paso a pues dar pie a Paco, que nos va a explicar, él es nuestro socio en materia de datos, uno entre nuestros socios principales en nuestra transformación digital. Y una de las cosas que hacemos es esta, y luego además pues él también nos va a contar algún ejemplo propio dentro de Plain Concepts. ¿De acuerdo? Así que Paco, te dejo. Muy bien, pues muchísimas gracias Javier, muchísimas gracias también por la invitación a todo el clúster de día. Voy a presentar yo también que tengo aquí una pequeña presentación, espero que se vea bien. Sí, perfecto. Bueno, pues yo soy como decía, aunque pone Francisco Martínez, todo el mundo me llama Paco, así que le he pedido a Javier y a los compañeros que me llamen Paco también. Bueno, pues yo soy Paco Martínez, soy el General Manager de la rama de UK de Plain Concepts. Llevo en Plain Concepts ya 13 años, primero en un rol más de desarrollo, después en un rol más de gestión. Y como decía Javier, bueno, pues estamos colaborando con Grupo Carreras ya desde hace bastante tiempo, intentando ayudarles en todo este proceso de transformación digital, de digitalización, de mejora de procesos, y una parte importante es esa parte del cálculo de huella de carbono que él comentaba. Entonces, lo que os quiero contar es cómo les hemos ayudado en este caso concreto y, bueno, pues daros también una pincelada de otros escenarios en los cuales nosotros trabajamos que quizás no son tan comunes o tan conocidos o no piensas en ellos de primeras cuando piensas en un escenario verde. Por daros un poquito también de contexto de Plain Concepts, Plain Concepts es una empresa tecnológica, una empresa de servicios profesionales que se fundó hace ya 15 años por 4 personas. Ahora ya somos más de 350 y creo que ya somos más de 370 personas.
y nos dedicamos, bueno, pues principalmente a ayudar a nuestros partners con distintas soluciones tecnológicas. Tenemos varias oficinas en España, incluyendo una oficina pequeñita en Zaragoza, y bueno, pues presente también en Reino Unido, desde donde, desde donde intervengo yo, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. Plain Concepts como empresa, bueno, pues es una empresa de otro tipo de carreras, ¿no? El impacto que nosotros podemos tener en la huella de carbono es más limitado y, por tanto, las medidas que podemos tomar para solventar eso o para ser una empresa más verde o más ecológica son menores. Bueno, pues reducción de plásticos en las oficinas, instalación de sistemas de reciclaje tanto para, bueno, pues para papel como para suministros de oficina que ya son más contaminantes, como el tóner o similares, la donación de equipos obsoletos, bueno, pues para que tengan una segunda vida y puedan reutilizarse en el caso de que se pueda, y el reciclaje en el caso de que no. La reducción del transporte, permitiendo hacer teletrabajo. Pero bueno, al final el mayor impacto que Plain Concepts tiene en la economía verde o en la ecología es a través del trabajo que hacemos con nuestros partners. Nosotros pues ofrecemos un montón de servicios en un montón de áreas y al final en muchas de ellas puedes encontrar escenarios, que es lo que os pretendo comentar, puedes encontrar escenarios en los cuales estás teniendo un impacto indirecto, en nuestro caso, a través del partner en la ecología y en el mundo verde. ¿Vale? Os quiero dar un punto de vista un poco más tecnológico, por así decirlo, para poner en contexto algunas de las cosas que comentaba Javier. Desde Plain Concepts, muchos de los proyectos que hacemos, al menos desde la oficina de UK, son proyectos centrados en el dato. Y es ahí donde yo quiero irme para intentar enseñar un poco cuál es la relación entre los proyectos del dato y las empresas, pues, lo que ahora llaman data driven, las empresas que están enfocadas y que están dirigidas en base a los datos de los que disponen. ¿Qué impacto tiene eso bueno, pues en esa ecología, en todo ese mundo? Y cómo distintos escenarios, haciendo uso del dato y haciendo uso de una estrategia del dato, pueden tener distintos impactos. Como os comentaba, nosotros hemos desarrollado un producto, lo comento porque, bueno, luego cuando lo mencione no os suena raro, que se llama Sidra, porque, bueno, no somos gente muy ingeniosa con los nombres. 2 de los 3 que estábamos metidos éramos asturianos y al final, pues bueno, una cosa llevó a la otra. Y Sidra es una plataforma de Data Lake. Ahora os explicaré un poquito qué es un Data Lake y cómo funciona. Que está basada en los productos de Microsoft. Esta es un enfoque 100% cloud, no necesita ninguna instalación de máquinas o no necesita hacer uso de las máquinas del cliente, lo cual ya de por sí tiene una serie de ventajas, ¿no? Al ser máquinas que son compartidas, que son hosteadas por un proveedor de servicios, bueno, pues los costes y el impacto tecnológico suele ser inferior. Que está centrada en, bueno, pues permitir simplificar los procesos de ingesta de datos, ¿vale? Hablaba Javier, bueno, uno de los problemas del cálculo de la huella de carbono no es el cálculo en sí mismo, sino la cantidad de datos distintos, de datos de distintas fuentes que tienen que ser fiables y que tienen que entrar con la máxima velocidad, con los cuales hay que trabajar. Ese es uno de los principales objetivos de la plataforma. Y el segundo es, bueno, pues permitir que sobre esa plataforma se construyan una serie de casos de uso, como pueden ser, bueno, pues los escenarios de reporting y de cálculo de huella de carbono de carreras o los otros que vamos a ver, enfocándose sobre todo, por una parte, en la analítica, en el business intelligence, y por otra parte, en todos los sistemas de inteligencia artificial y machine learning. Por daros un par de pinceladas tecnológicas, no me quiero meter en mucho detalle. Luego, si queréis, durante la ronda de preguntas, más que encantado de entrar hasta donde llegue, que es bastante, pero no quiero meterme ahora, ¿no? Al final, lo que buscamos dentro del concepto de Data Lake no es más que un único repositorio de los datos de la empresa. Al final, cualquier empresa, trabaja día a día con multitud de datos propios y externos y genera, en el caso de carreras, una cantidad de datos astronómica, ¿vale? Lo que hablábamos, desde los datos que nos vienen a la mente de primeras, como pueden ser, bueno, pues
los datos de facturación o los datos de contabilidad, hasta los datos que estén generando los sensores que estén en los camiones refrigerantes de, bueno, pues qué temperatura tiene el camión, qué ruta hizo, cuánto tardó, dónde repostó, etcétera, etcétera. Todos esos datos los cogemos y los volcamos a un único repositorio sin preocuparnos de dónde vienen, de qué forma tienen, de qué estado están. Lo almacenamos ahí y a partir de ahí, bueno, pues hacemos una serie de operaciones y proporcionamos una serie de servicios para que los distintos clientes o los distintos casos de uso trabajen con esos datos como los vean necesarios. Al final, bueno, pues lo que tenemos es un escenario tal que así. Tenemos, voy a poner un segundito. Tenemos una serie de fuentes de datos que pueden ser internas o externas, ¿vale? Que pueden estar en local o pueden estar en la nube o pueden estar en Internet y ser datos globales que nosotros almacenamos en esta capa de Data Lake y que después disponibilizamos, bueno, pues para distintos escenarios. Pues un escenario de financiero, un escenario de análisis de marketing, un escenario de analítica avanzada y de exploración de datos con Machine Learning, etcétera, etcétera. Y una serie de servicios que permiten, bueno, pues que esto no sea un descontrol, que haya una gobernanza de esos datos, que haya una arquitectura de esos datos, que los datos, si hay algún problema con ellos, estemos notificados. Por simplificarlo mucho, simplificar este trabajo, ¿no? Facilitar el trabajo que hacen estas aplicaciones y estos casos de uso. Y al final lo que estamos haciendo es, bueno, pues en la base de todo ello, volviendo un poco a lo que nos comentaba Javier, es una ingesta de datos, ¿vale? Estamos bajando los datos de las bases de datos operacionales de carreras, de las bases de datos relacionales de carreras, de los distintos bases de servicio de IoT y demás de los que disponen. Lo estamos registrando, estamos llevando un control de dónde han venido esos datos, cuándo se han cargado, etcétera, etcétera. Los almacenamos tal y como nos llegan y después, bueno, pues los transformamos un poco de forma técnica para que el consumo en los distintos casos de uso sea más sencillo, ¿no? Hacemos unas pequeñas validaciones de, bueno, los datos tienen la forma que esperamos que tengan, los cargamos de forma incremental, los almacenamos en un formato que esté indexado, que esté particionado, que facilite la consulta de los mismos. Y a partir de ahí, bueno, pues facilitamos el consumo por parte de esos casos de uso, que ahora es de lo que os quiero hablar un poco más en detalle. Vamos a ver eso, pues algunos ejemplos. El primero, pues obviamente, el escenario del grupo Carreras, ¿vale? Bueno, pues Carreras ya lo comentó Javier, ya lo conocéis, es una empresa líder en la logística desde hace muchos años, pero que al final es un grupo de empresas, ¿no? Carreras ha hecho varias adquisiciones, ha incorporado nuevas compañías al grupo y eso lo que supone son más sistemas con sus peculiaridades, con sus datos, que al final son necesarios para estos cálculos. Es decir, si dispones de 10, 12 empresas en el grupo y pretendes calcular la huella de carbono del grupo, es inviable que lo hagas si no tienes los datos de todas ellas, ¿no? Con lo cual había que consolidar esos datos, había que consolidar la estrategia y los datos tenían que ser, como decía Javier, fiables e inmediatos. No podíamos tener los datos, unos datos que no sabemos si son los correctos o no, si es la última versión, y no podemos tener datos de hace 2 semanas y pretender tener una imagen real del estado. Desde Plain Concepts trabajamos con ellos y lo que hicimos fue, bueno, desplegar la plataforma de datos, comenzar a hacer cargas de las distintas fuentes y desarrollar una serie de casos de uso que principalmente son, bueno, pues el caso de reporting, de business intelligence y los escenarios de cálculo de huella de carbono. Eso tiene un impacto directo en dos cosas. Primero, tiene un impacto directo y es el más sencillo en el consumo de papel. ¿Por qué? Porque todo el reporting de carreras pasa a ser digital. Va a ser mucho más completo, vas a estar 100% actualizado, de modo que tú te conectas al reporte de Power BI y estás viendo los últimos datos sin falta de imprimir papeles, este papel está actualizado, lo reviso, ¿no? Y además tienes, pues bueno, tienes la continua presencia en esos reportes de estos datos, de esos KPIs de huella de carbono. De modo que que no es algo que simplemente decimos, oye, está calculado, ponemos un check y nos olvidamos de ello, sino que podemos hacer que esté presente en cualquier escenario que tengamos, en la web, en los reportes, etcétera, etcétera. Otro caso de uso que os quiero contar también, que es bastante interesante, es el caso de Transmediterránea. Transmediterránea, conocéis, es una compañía de transporte, a diferencia de Carreras, en vez de ser principalmente por tierra, es principalmente por mar, y en vez de ser principalmente productos, pues es principalmente personas, pero también transportan otras cosas, ¿no? En el caso de Transmediterránea, lo que ellos buscaban es tener, era también un escenario similar, ¿no? Querían tener una vista del cliente en tiempo real, porque esto les iba a permitir
disminuir los costes y agilizar mucho los procesos de embarque. ¿Vale? Si ellos tenían toda la información del cliente, qué cliente era, qué embarque tenía, si tenía que embarcar con niños o no, en dónde estaba alojado, todos los servicios que tenía, y eso lo tenía disponible sin necesidad de imprimir unos enormes tacos de papel, primero, el proceso de embarque iba a ser mucho más ágil. Segundo, iban a reducir en gran medida los costes de papel. Y tercero, bueno, pues el proceso iba a ser más ágil para el usuario, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la solución tecnológica fue muy similar. Un despliegue de una plataforma Data Lake, una carga de datos de las distintas fuentes, los relacionales, los operacionales, el CRM, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues como beneficio, esas fuentes de datos integradas que se pueden utilizar para tomar decisiones en tiempo real, tanto a nivel de dirección, en el sentido de, bueno, pues dashboards de financiero, dashboards de estado, como en el punto de embarque o en el punto de venta, de saber, oye, en todo momento sé qué disponibilidad tengo en los servicios, si puedo o no vender determinado servicio, y puedo hacer el embarque de la gente y ahorrar, bueno, pues ellos comentaban que estaban ahorrando más de 2,5 millones de tarjetas de embarque al año. ¿Vale? Y el último ejemplo ya sobre papel, porque al final, bueno, pues es lo primero que nos viene muchas veces, ¿no? Pues, ahorro de papel. Es un escenario de digitalización y de búsqueda inteligente, ¿no? Que hicimos con Error, en el cual lo que hicimos fue, bueno, pues conocéis a Error, es una entidad de certificación y demás, y como podéis imaginar, bueno, pues la cantidad de documentación, la cantidad de papel con la que trabaja es enorme. Y lo que hicimos fue, bueno, pues un acercamiento similar, pero más enfocado en inteligencia artificial y machine learning, una carga de datos, una consolidación de esos datos en un data lake y un buscador que estaba basado en inteligencia artificial, en Word Embeddings y utilizando también la parte de servicios de Azure de Cognitive Search para facilitar las búsquedas a los usuarios y la creación de una asistente virtual, una especie de bot que permitía que, por una parte, los propios empleados de Enor pudieran utilizar ese buscador internamente sin necesidad de pararse y ponerse a buscar entre papeles o similar o ir a un producto concreto para hacerlo. Y en una segunda fase, la idea es integrar eso dentro de la web de Enor, de modo que los propios usuarios puedan hacer uso de parte de esos documentos digitalizados y de esas búsquedas sin necesidad de, bueno, pues de recurrir a otros medios o involucrar a más personas en ello. Y ya por último, lo que os quiero contar son otros escenarios que son quizás menos aparentes, ¿no? Pero que no dejan de tener un impacto bastante serio. El primero es un escenario de mantenimiento predictivo. Si no sois familiares con el término, mantenimiento predictivo lo que busca es utilizar inteligencia artificial o machine learning para anticiparse a escenarios de fallo en un entorno industrial. Si nosotros somos capaces de recopilar la suficiente información del estado de, por ejemplo, mis prensas en una imprenta y saber, bueno, pues que si el valor A y el valor C están por encima de un determinado rango, bueno, pues la mayor parte de las veces que eso ocurrió en el pasado, a los pocos días la máquina dejó de funcionar porque se rompió una pieza determinada. Si somos capaces de hacer esos cálculos y de obtener esa información, lo que podemos tener es un sistema que, cuando detecta que esos valores están fuera del rango esperado, me avisa, de modo que yo pueda anticiparme a ese problema y pueda hacer la sustitución de la pieza o pueda hacer el mantenimiento necesario antes de que la máquina se pare, teniendo disponibles los repuestos que sean necesarios y de ese modo, bueno, pues facilitar mucho el proceso. En este caso, el escenario es un escenario de una empresa de transporte de productos petrolíferos y el impacto es bastante importante. ¿Por qué? Porque un problema aquí ya no es solo el evidente, es decir, es una parada del servicio, son los problemas a la hora de volver a arrancarlo, etcétera, etcétera, sino que si hay un fallo puede provocarse un vertido de productos petrolíferos que, bueno, que es algo que tiene un impacto ecológico muy grande, ¿no? Y eso lo permite, bueno, pues adaptarse mejor y disminuir el riesgo de fugas. Otro escenario similar, porque también es una empresa de transporte, otra, de transporte y almacenamiento de gas y de petróleo, pero que en este caso no es tanto centrada en el mantenimiento predictivo, evitar que haya un fallo, sino en adelantarnos a los posibles escenarios de demanda. ¿Por qué? Porque cuando estamos almacenando bueno, pues, derivados del petróleo, se produce una merma en los depósitos, ¿no?
¿Y por qué? Transportar esos productos desde la refinería hasta, pues, en este caso, una gasolinera, tiene un coste. De modo que si somos capaces de anticiparnos y saber cuándo va a haber demanda para poder proveer a esa gasolinera el material que necesita, primero para no estar continuamente solicitando porque necesita más del esperado, y segundo, para minimizar esa merma en el almacenaje, bueno, pues estamos ahorrando, bueno, más allá de tiempos y dineros, estamos ahorrando el combustible que se pierde en el transporte y estamos ahorrando el combustible que se pierde en esa merma. Y el tercero, y ya termino, es un escenario de optimización de consumos eléctricos en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque en un aeropuerto, bueno, pues un aeropuerto tiene unas máquinas de aire acondicionado, tanto para calefacción como para refrigeración, que os podéis imaginar que son enormes, y además tiene muchas pérdidas, porque no es un entorno estanco, ni puede serlo. Tiene unos flujos de personas por dentro que son variables, tiene unas aperturas de puertas al exterior que son menos variables, pero que también se producen constantemente. De modo que lo que hicimos fue tener en cuenta todos esos valores, pues desde los valores propios del aeropuerto, cuándo se abren las puertas, cuándo entran y salen vuelos, qué flujos de personas hay, como los valores externos, qué temperatura hay en el exterior, qué humedad, qué predicción meteorológica hay, para calcular cuándo eran los mejores momentos para arrancar y parar esas bombas de aire acondicionado, minimizando los costes, ¿no? Porque no es lo mismo mantenerlas a un 30% que arrancarlas de 0 a 100 continuamente. Y por mi parte ya está, no quiero liarme más, creo que más o menos los tiempos han estado ahí, así que nada, agradeceros la invitación, agradeceros el tiempo y dejaros que cualquier pregunta que tengáis que vayamos adelante con ellas. No solo los tiempos han estado magníficos, habéis estado muy bien los dos en vuestras exposiciones, claras, directas al grano y, por lo menos para mí, sugerentes de muchas preguntas, ¿no? O sea, que inspiradoras. Pero vamos a abrir el debate al resto de los asistentes. ¿Hay preguntas, hay cuestiones, hay desafíos entre vosotros? ¿Quién es el primero o primera? Venga, a ver quién se anima, con algo fácil, ¿eh? Si no, soy yo, ¿eh? No tengo ningún problema. ¿Qué referencias tenéis en economía circular? ¿Vale? Porque entiendo, Javier, que por ejemplo, uno de los desafíos en logística es todo el tema del retorno, el que se optimicen las cargas de los camiones. Yo no sé cuál es vuestro caso, pero he oído que los porcentajes de retorno en vacío de los camiones pueden llegar a ser muy altos en Europa, creo que hasta el 40%. Y entiendo que la implementación de circuitos de economía circular optimizados para esto podrían tener sus ventajas, ¿no? ¿Es un ámbito donde estáis pensando o no? Sí, sí, es un ámbito donde no solo estamos pensando, sino que se ha trabajado mucho, sobre todo estos 2 últimos años. Nosotros hemos encontrado un segmento en todo lo relacionado con la recogida del papel. Carreras tiene una línea de negocio que pues además bueno, que está creciendo, es fructífera, muy ligada a todo lo que es la recuperación de residuos. Entonces, hay un tipo de estos residuos que es muy compatible con lo que nosotros realizamos, porque hay que pensar que Carreras, bueno, al dedicarnos muy especialmente al tema de la alimentación y bebidas, afortunadamente, pues todo lo que tiene que ver con trazabilidad, con limpieza, con cuidados de nuestros camiones es fundamental, con lo cual no podemos meter en las cajas de los camiones cualquier cosa, ¿no? Y sí que hemos trabajado en estos años en ver cómo se mitigaba esas vueltas en vacío y además cómo pues, también mejorábamos en materia de sostenibilidad y en todo lo que tiene que ver con recuperación de papel, pues hemos encontrado un buen formato de conseguir, al final lo que has dicho tú, bajar la cantidad de kilómetros que realizas en vacío.
También detrás hay mucha parte de gestión, ¿no? De encontrar cargas justo donde tú estás dejándolo, pero bueno, es complicado, evidentemente. Sí que es algo donde se está trabajando mucho, el tema de economía circular a través de este segmento, ¿no? De esta actividad, la recuperación de residuos. Gracias, Javier. Y Paco, ¿tenéis vosotros referentes en ese ámbito? Pues ahí yo creo que me pillas. Ahora mismo no se me ocurre ningún escenario que hayamos trabajado, pero es lo que dice Javier, es bastante interesante. Y al final bueno, pues desde mi punto de vista un poco más yéndome a lo técnico, que al final es lo mío, lo veo como un escenario de optimización, ¿no? Al final, en el Sí. momento en el que tú tengas disponible la información necesaria, que suele ser el mayor problema, porque volviendo un poco a lo que comentábamos, ¿no? No podemos pretender hacer ninguna de estos escenarios que hablamos si no tenemos los datos. Y muchas veces los datos, cada vez menos, pero no se tienen en cuenta. Es decir, se considera que, bueno, que no son relevantes, que bueno, ¿para qué voy a querer tener almacenados, yo qué sé, los costes que han tenido las variaciones de temperatura que han tenido los camiones de refrigeración? Pues ¿para qué lo voy a querer? Eso es información que no, hasta ahora no se tenía quizás esa mentalidad de decir, bueno, pues el coste de almacenamiento es tan bajo que ¿por qué no vamos a almacenar esa información? Que al final es nuestra información y que, oye, hoy no queremos hacer nada con ello, pero el día de mañana igual sí, ¿no? Bueno, pues si tenemos esa información de anual de las distintas rutas, cómo han salido los camiones de cargados, cómo han vuelto de cargados, bueno, pues puedo buscar maneras de optimizar eso, ¿no? Si no, es difícil. Entonces, creo que lo primero que hace falta, porque muchos escenarios son clientes que nos dicen, oye, tenemos esta idea o tenemos este problema, queremos que nos ayudéis. Y muchas veces la respuesta que les tienes que dar es que eso no va a ser tan sencillo. No porque el problema técnico sea un problema técnico, sino porque necesitas unos datos y un histórico de datos que no existe. Sí, ahí, perdón, Antonio, ¿No, no? por fortalecer lo que dice Paco, nosotros con Sidra, una de las cosas que conseguimos al hilo de esto es que el equipo comercial tiene información, en este caso semanal, porque diaria no tiene tanta relevancia, ¿no? Se entendió que la cadencia semanal pues funciona mejor, pero semanalmente ellos tienen unos informes, además son muy visuales, con unos mapas, donde básicamente lo que les decimos a la comercial es aquellas zonas donde están llegando más camiones y no tenemos salidas. Como una información de decirle, mire, si usted busca cargas aquí, va a hacer equilibrio de flujos y al final esos equilibrios de flujos pues van a compensar, ¿no? esta huella y este círculo del que estás hablando. Tiene sentido sostenible, pero también económico. Total. Ese es uno de los grandes desafíos en la implementación de estos esquemas, ¿no? Que convencer a la organización de que tiene sentido económico también. Sí. Hemos abierto varias. Voy a dar oportunidad si alguien quiere hablar. Si no, yo tengo para mucho, ¿eh? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, Paco, el tema de la economía circular tiene una de las grandes dificultades en unir varias empresas en el mismo proyecto. O sea, es mucho más fácil, claro, contratar con un grupo carreras que realmente unificar a varias entidades en algo que además implica el intercambio de datos. Y un intercambio de datos continuo, como estáis haciendo con el grupo Carreras o con los otros ejemplos que presentabas. Javier tiene comentarios ahí. Creo. No, sí, podré comentar lo que hacemos. Vale. Es muy interesante. Eso que preguntas es muy interesante. Sí, porque queremos trabajar ahí desde el clúster IDIA. Y luego también tengo cosas sobre el tema, porque tenemos experiencias interesantes sobre el tema de cómo implementar los procesos de analítica de datos. Entiendo que es imprescindible la colaboración del negocio, o sea, de la parte que realmente utiliza el dato para interpretarlo, sobre todo si se está implementando procesos de inteligencia artificial, ¿no? Esa es una pregunta muy buena para Javier. ¿Cómo habéis hecho para involucrar no solo a la parte técnica, sino a la parte funcional en todos estos proyectos?
Claro. Pero antes tenemos a Helmut. Helmut quiere Venga. preguntar o comentar. Hi, Helmut. ¿Se me oye? Sí, Buenos sí. días. Nada, bueno, ya Antonio ha hecho una pregunta tan fácil que de contestar que yo creo podemos llenar el resto. Yo tenía otra que es muy diferente y no sé si ahora encaja bien. Claro, la huella de carbón, obviamente lo hemos oído una vez más de vosotros, es un tema muy importante para muchos y especialmente para el tema logística porque por muchos agentes que también habéis desarrollado bastante bien. Mi pregunta va un poco más lejos. Claro, la huella de carbón es llamamos sostenibilidad, ¿no? Pero hay otros aspectos, ¿no? Hay muchos otros. Entonces, obviamente, si se hace algo, como habéis hecho, no solamente se optimiza en este caso la huella de carbón, sino obviamente también otros Sí. aspectos en este entorno. Sin embargo, mi pregunta es, ¿estáis también pensando o incluso ejerciendo otros proyectos que atacan otros aspectos que no sea tan directamente que la huella de carbón? Esa es un poco mi pregunta. Sí, sí, Helmut. Creo que te he entendido porque se entrecortaba un poco. Ya he dicho que yo no soy el experto en sostenibilidad, pero sí que, por ejemplo, a mí me consta, y creo que no es huella de carbono, que todos los temas donde se está trabajando mucho es con el consumo del agua. Entonces, con el tema del consumo del agua, creo que hay dos líneas abiertas. Hay una que es muy chula y también es colaborativa con Toyota, que es nuestro principal fabricante de las máquinas que se trabajan dentro del almacén. Y estas máquinas son eléctricas. Alguien las ve y dice, mira, ya, esto está muy bonito, pero detrás hay una componente de necesaria optimización porque se necesita mucho agua para la fabricación, creo que de las baterías, ¿vale? Si digo alguna tontería, de verdad, perdonadme, que hablo más de oída. Pero lo que sí que me consta, Helmut, es que no hay un único ratio de sostenibilidad en carrera que sea de CO2. Hay otros tantos, hay varios, y sé que hay uno que está ligado al agua y otros de los cuales, pues, lo siento, no te puedo dar detalle, pero sí, no solo es huella de carbono. Vale, gracias. A ti. Ahora, ¿qué te ha abierto el planteamiento que ha hecho antes Antonio? Sí, porque hemos tenido experiencia en algún proyecto de uso de análisis de inteligencia artificial para mantenimiento predictivo y el desafío siempre ha sido la implicación de los equipos funcionales, no de los equipos técnicos, ¿sabes? Sí. Mira, ahí, Antonio, te respondo, ¿vale? Desde dos líneas. La primera, una la ha comentado Paco. Nosotros apostamos por esta arquitectura de Plains, Hydra, y uno de los motivos, hay varios, pero uno de los motivos es porque toda la capa de gobierno del dato está muy bien estructurada. Entonces, nosotros teníamos este problema hasta ahora en la organización. Sinceramente, hablar de gobierno del dato es que nos sonaba un poco a chino. Entonces, cuando una empresa y la tecnología pues te ayuda en esta materia, lo que conseguimos desde la parte técnica es involucrarle en todos los procesos. Entonces, de un lado, ya apoyándonos no solo en una empresa externa, sino en la tecnología, en toda la fase de gobierno del dato, obligatoriamente, pues hice una definición y ellos tienen que estar involucrados. Pero más a más, y coincido contigo, es fundamental que esté metido en negocio, no solo para esto, nosotros es una de nuestras máximas, vivir siempre pegaditos a ellos. En logística, déjame decirte que es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque se entiende muy bien ese impacto económico que tiene la huella de carbono. Si, tú sabes perfectamente que cuanta menos huella es que eres más competitivo en costes. Entonces, la gente de negocio, en este caso, se involucra desde el principio y yo creo que es una de las claves del éxito porque se entiende una relación directa
no es necesario, por ejemplo, como los casos que ha puesto Paco, de imaginar que eliminando papel, que eliminando mantenimientos, pues bueno, ahí tienes que imaginar un poquito más. Sin embargo, el tema logístico, bajas consumo de gasóleo, baja huella de carbono, eso lo entiende cualquiera. Entonces, hemos tenido éxito, pues o estamos teniendo, pues yo creo que también por esta clave, ¿no? Y luego también desde nuestro punto de vista, por puntualizar una cosa, no es solamente que estén involucrada la gente que va a hacer uso, porque si la gente de negocio que va a hacer el uso del desarrollo, ya sea del reporte o de lo que sea, no está involucrada, bueno, pues lo peor que puedes tener es algo que no les sirva. Pero si la gente que entiende esos datos, que entiende esos procesos de negocio no está involucrada desde el inicio, es que directamente no tienes dónde arrancar. Porque uno de los problemas que afrontamos nosotros es que nosotros, por mucho que conozcamos la parte tecnológica y por mucho que hayamos trabajado con un montón de empresas de distintos ámbitos, al final cada empresa es un mundo y cada negocio es un mundo y hacen las cosas de una forma distinta y tienen los datos de una manera distinta. Y la primera cosa que nosotros necesitamos es tener la confianza y estar involucrados 100% con la gente que realmente, con los equipos de negocio que realmente conocen el negocio y que nos lo puedan explicar y que nos lo puedan transmitir, porque si no, lo que nosotros queramos hacer no va a funcionar nunca. ¿No? Y cada máquina y cada flujo es un mundo, en el sentido de que no puedes usar aprendizaje guiado en Machine Learning si no sabes clasificar, por ejemplo, el tipo de incidencias. Correcto. Y seguro que el técnico TIC no lo sabe hacer. Seguro. Es así. Seguro. Entonces, la pregunta va entiendo que debe haber una implicación muy directa de la dirección general o no solo del equipo TIC en los proyectos para asegurar el éxito de esos procesos, porque la gente, algunos tienden a pensar que esto de aplicar inteligencia artificial es milagroso, ¿no? Pero luego en realidad en el proyecto se deben implicar no solo los técnicos, sino los que entienden el dato, como has señalado muy bien. Y si me permites, no solamente es un poco lo que dices, ¿no? Muchas veces estos proyectos no son proyectos tácticos que van oye, vamos a hacer solamente esto, ¿no? Son proyectos que son parte de una estrategia empresarial. Entonces, es imprescindible que, pues, por ejemplo, en el caso de carreras, bueno, pues la gerencia esté al corriente y no solo esté al corriente, sino que esté implicada en ello, porque son proyectos que requieren por parte de no solamente nuestra, sino hablando desde el lado del partner tecnológico, sino desde el cliente, mucha involucración a todos los niveles. Y eso no va a funcionar si no hay un convencimiento claro de parte de la gerencia de que eso es parte de su estrategia empresarial y que hay que poner peso detrás de ello. Claro. Esta es una lección clave, ¿eh? O sea, estos seminarios TICBox se dirigen bueno, pues eso, a ejemplificar lo que se puede hacer, pero también lo que se debe evitar, ¿no? ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones sobre cuáles son los mayores riesgos en este tipo de proyectos que una empresa, especialmente una pyme o una empresa que empieza en ellos, debería tener en su ojo, estar atentos especialmente? Bueno, a ver, yo, Antonio, te diría dos cosas. La primera también por fortalecer lo que dice Paco y simplificarlo aquí. Aquí es muy fácil en carreras porque mis jefes, una de las cosas que suelen repetir es que no solo movemos camiones y palets, que ya es bastante, sino que aquí lo que se mueve es información. Nosotros en realidad somos gestores de información con nuestros clientes y lo que les rodea, ¿no? Claves o cosas que no hay que hacer, en mi modesta opinión, pues creo que a nosotros una de las cosas que nos va muy bien cuando vamos dando pasitos y sobre todo cuando no nos empeñamos en un cálculo teórico de alguien que ha dicho sí, porque si calculamos no sé qué cosa con tal. Sí, cuando vamos a algo muy complejo, no tenemos resultados. Al final, yo creo que, por resumirlo, la calidad del dato es fundamental y hay que entenderlo y es la mayor parte del esfuerzo.
Los ingleses lo dicen con una frase muy grosera, pero básicamente es que si no tienes datos de calidad, la información que te va a salir no va a ser de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy honesto con los datos que tienes, hay que cuidarlos, hay que saber de la calidad y lo primero que tienes que medir es la calidad del dato. Y una vez que tienes calidad del dato, entonces te permites el empezar a preguntarte cosas y a ver si esos datos te dan respuesta, te dan información, pero no al revés. Cuando tú vas al fin, sí que es cierto que hay que soñar, ¿no? Y hay que atreverse y así meterte. Y a veces lo que haces es que cambias esa calidad del dato, porque, por ejemplo, en el proyecto que llevamos con Paco, el esfuerzo, más o menos, la mitad del esfuerzo no es solo en la capa de datos. La mitad del esfuerzo es en nuestros propios sistemas transaccionales, realizando cambios para que esa información cada día mejore. Pero luego tienes que tener paciencia, como ha dicho Paco, porque tiene que haber histórico, tiene que haber recorrido, ¿no? Entonces, yo, si tuviese que decir una cosa, con toda la humildad, es vigila mucho la calidad del dato y sea honesto. Donde no tengas calidad de datos, no busques artificios que no te va a dar información. Y yo abundaría un poco en lo que dice Javier, de que hay que ser ambicioso y hay que tener un plan y hay que tener una idea y hay que soñar muchas veces, pero hay que ser muy consciente de que si somos demasiado ambiciosos y la meta es demasiado ambiciosa, no se va a alcanzar. Y a partir de ahí, el problema no es que no alcancemos la meta, el problema es que ese no alcanzar la meta va a suponer que todo el esfuerzo que se ha hecho para involucrar a mucha gente en ello, de muchos niveles, de gerencia, de negocio, de la parte técnica, se va a perder. Entonces, lo que hay que buscar es intentar conseguir siempre un escenario de mínimos, un escenario en el cual se pueda presentar algo que funcione y que dé pie a construir sobre ello el resto de cosas que queremos construir. Me parecen dos magníficas aportaciones. Es cierto que mucha gente que no está involucrada en estos proyectos no se imagina lo difícil que es limpiar el dato o lo poco fiables que son algunos datos, especialmente cuando hablamos de sensórica, ¿no? O sea, la gente piensa que, por hablar algo fácilmente entendible, un termómetro mide bien, pero no tiene por qué. Quiero decir, Correcto. puede estropearse. ¿Y qué pasa si decides algo que tiene repercusión sobre cientos de miles de euros en base a un termómetro estropeado, ¿no? Quiero decir, correcto. Sí. De sondas de temperatura podríamos hablar un buen rato y cómo se calibran y, en fin, es complejo, efectivamente, Antonio. Bueno, pues ya es la última oportunidad para el resto de los asistentes para comentar. Y si no, voy a compartir aquí mi pantalla con la invitación a la próxima sesión, que es este viernes, ¿vale? Va a estar centrada también en soluciones digitales para la sostenibilidad desde otras perspectivas. Lo vamos a analizar con TrackGlobe, que es del grupo Barrabés, y Faustino Castro, y con José Ramón Natal, que es director del clúster Meta Industry 4, con el que estamos colaborando en un proyecto europeo, InnoSub, centrado en los datos para la minería y para la industria. Se titula Mind the Gap. ¿Okay? Muchas gracias a Javier, muchas gracias Paco, ha sido yo creo que muy interesante. Vamos a publicarlo en internet, pero en cualquier cosa estáis invitados a seguir con nosotros en las próximas sesiones si queréis, y en cualquier caso felicidades por todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias, Antonio, Gracias a Idia. Un Adiós, saludo. Amigo, gracias Andero, gracias a ti, gracias a Javier también por darme la oportunidad de estar con vosotros. Paco, que me has salvado, hombre, me has salvado. Por supuesto. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, chicos, muy bien el día. Muy Venga, bien, lo mismo adiós. digo, hasta luego, gracias.